Y bueno, ya es la tercera parte, ¿verdad? Paso de doctrina, la tercera parte, ¿verdad? Recordamos el propósito, nada más hacemos tantito remembranza al propósito o la importancia del bautismo en agua, ¿verdad? Para muerte y resurrección, son las dos ordenanzas que ha puesto nuestro Señor Jesucristo, el bautismo en agua y la Santa Cena. Estuvimos viendo que es un acto de obediencia, que es un acto de fe. Amén. Las instrucciones, la semana pasada vimos las instrucciones, que es por inmersión completa. ¿Quiénes son los que lo realizan? Los discípulos, ¿verdad? No solamente los ministros primarios. ¿Cuál es la edad para bautizarse? ¿Cuándo debe ocurrir el bautismo? ¿Y cómo debe de hacerse? Amén. Eso lo estuvimos viendo. Bueno, nos quedamos pendientes de ver los beneficios del bautismo en agua. Los beneficios del bautismo en agua, Hechos 2:38. Cuando lo tenga me dice amén. Gracias. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Entonces, Dios perdona nuestros pecados porque somos purificados y limpiados cuando nos bautizamos. Amén. Por medio del bautismo. La palabra perdón se traduce la palabra griega aphesis. Quiero pensar que se pronuncia aphesis, ¿verdad? Pero es A-P-H-E-S-I-S. Aphesis, que significa liberar, poner en libertad, soltar de la cárcel del pecado. Es la palabra griega 859, indicando que el bautismo en agua nos libera del pecado y rompe las ataduras. Amén. Muy importante entender esto, o sea, cuando nosotros somos bautizados, pues quiero repetir, ¿verdad? El versículo dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Sí? Para perdón. O sea, es que cuando nosotros nos estamos bautizando, estamos recibiendo ¿qué? Perdón. ¿Sí? ¿Alguien logra ver cómo cuando nosotros aceptamos a Cristo, qué pasa? Nosotros le estamos pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? Por nuestro pecado, por nuestra vida pasada, le estamos pidiendo perdón a Dios. Pero cuando nosotros nos bautizamos, ¿sí se da cuenta que nosotros estamos recibiendo ese perdón? ¿Sí? Él dice: ya me aceptaste en tu corazón, ahora yo te perdono. De ahí la importancia del bautismo, ¿verdad? Es sí recuerdan lo que hemos estado viendo, que es algo, que es la primera ministración que se le hace al alma de parte de Dios. Es la primera ministración y que es muy importante. Amén. Entonces, pues el bautismo en agua nos trae perdón de nuestros pecados, pero antes de pasar al siguiente punto, aphesis, ¿sí? Perdón, o aphesis, significa liberar, poner en libertad, soltar de la cárcel del pecado. Entonces, el bautismo está rompiendo nuestras ataduras, o sea, no solamente nos está perdonando, sino que también está rompiendo las cadenas que nos ataban al pecado. Amén. ¿Sí? ¿Logramos entender eso? Somos perdonados, pero también somos puestos en libertad. Puestos en libertad. Y ese es el siguiente punto. Libertad de la esclavitud. Vamos a 1 Corintios 10:2, por favor, ahí adelantito. 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos recibieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que en Moisés fueron
bautizados en la nube y en el mar. Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo, fue bautizado en la nube y en el mar, pasando de ser esclavos a ser ¿qué? Libres. ¿Sí? En ese punto, mire, antes de cruzar el mar Rojo, ¿qué eran? Esclavos. Y nada más pasando el mar Rojo y que Dios ahogó a sus enemigos. ¿Y ahora qué eran? Libres. Eran libres. Pueblo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa en el bautismo? Cuando nos sumergimos, muere. Queda, ahorita ya me estoy adelantando, ¿verdad? Pero muere y queda reducido el viejo hombre. Pero también simboliza nuestra salida de Egipto y que dejamos de ser esclavos. Amén. Ok. Libertad se traduce del griego eleuteria, que significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres, ¿sí? Eleuteria con H entre la T y la E. Eleuteria, no, perdón. Dije Eleuteria, ya estoy, porque pues es que yo conocía a una señora que se llamaba Eleuteria. Perdóneme, no es Eleuteria, es Eleuteria. Eleuteria o Eleutería, como se pronuncie, es Eleuteria con T-H-E. E-L-U-T-H-E-R-I-A. Eleutería o Eleuteria, que significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Y lo encontramos en el Strong, es la palabra griega 1657. Por lo que el bautismo nos libera de vivir en pecado, en idolatría, en hechicería, en la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, como lo dice Primera de Pedro 1:18, para poder obedecer a Cristo. Amén. Entonces, nadie puede decir después del bautismo que no puede. En el bautismo Dios nos da la capacidad. ¿Sí? Antes no. Cuando nosotros estábamos en el mundo, no, por más que queríamos, o sea, no entendíamos la Biblia, la leíamos, ¿se acuerda? Que la leía y no la entendía. Se le hacía como un libro, puras letras, pura historia, pero, ¿verdad? No le entendía. Y después de Cristo, ¿qué pasó? Se le abrieron los ojos y ya podíamos ver, ¿verdad? Lo espiritual que hay en la Biblia, ya la podemos leer. A lo mejor al principio sí nos da un poquito de trabajo, ¿verdad? Nos daba sueño. Así como ahorita el pastor. Pero ya después, no hombre, ya hasta, como decimos en México, nos picamos y ya no podemos parar, ¿verdad? De leer. Bueno, gloria a Dios. Entonces, llevamos dos beneficios: perdón de pecados y libertad de la esclavitud. Amén. Siguiente punto: debilitamiento del hombre viejo. Romanos 6 del 1 al 3, vamos a verlo, por favor. Romanos 6 del 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Entonces, hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. El bautismo reduce a impotencia al viejo hombre, como lo dice en Mateo 12:29, para que el nuevo hombre pueda crecer y hacerse robusto. Cuando el cristiano no se bautiza, ponga mucha atención, cuando el cristiano no se bautiza, el hombre viejo es fuerte y lo domina, llevándolo a pecar. Vamos a ver qué le parece, porque tenemos mucho tiempo. Vamos a Mateo 12:29. Por eso es este repaso de doctrina, para ver la doctrina de una manera más detallada, sin prisas.
Mateo 12, 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, ¿verdad? Había muchas parábolas que no se le entendían a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí sabemos que está hablando, ¿verdad?, de el viejo hombre, o el hombre viejo, que es, vamos a decirlo así, el espíritu de nuestro yo anterior, ¿verdad? Por decirlo así. El viejo hombre. Entonces, repito, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y si nos regresamos un versículo al 28, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Entonces es el establecimiento, el bautismo, fíjese cómo es el establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas. O sea, viene Dios y por medio del bautismo, porque hemos sido, ¿qué? Muertos con Él, queda también reducido a cenizas, el hombre viejo queda atado para que nosotros podamos tener esa libertad, ¿verdad? Como ya lo vimos, primer beneficio, perdón de pecados; segundo beneficio, libertad de la esclavitud; tercer punto, debilitamiento del hombre viejo. El hombre viejo queda reducido a cenizas, queda atado. Amén. Ok, dice que una vez que queda atado, pues ya lo único que queda es darnos cuenta de que somos libres. Porque va a decir: pastor, pero pues yo me acabo de bautizar y todavía tengo las mañas. Sí, la carne se queda viciada, se quedan las mañas, pero uno como que va abriendo los ojos a que ya es libre. Y no es así tan metafóricamente como lo estoy diciendo: ya me di cuenta que estoy libre. No, sí hay una batalla, ¿no? Sí hay como que una batalla, pero pero esas batallas Dios te va guiando a vencerlas y a romper con esos vicios que traía la carne. Entonces uno va poco a poco, ¿verdad? Ya trabajando con ello. Y cuando ya vas trabajando en ello, es que te das cuenta que en realidad ya estabas libre y que ya nada más te faltaba, ¿qué? Tener fe y poner en práctica la gracia de Dios, que es la gracia, la charis, el poder de Dios para desintoxicarte, por decirlo así, ¿no? Cuando un alcohólico, un adicto a las drogas, lo meten ¿verdad? En un internado para ello, lo privan de eso y se desintoxica, y es lo más fuerte para él, porque se pone a temblar, le da casi que calentura, suda y se desespera, acá lo tienen hasta aquí amarrar, ¿verdad? Y hasta le tienen que dar sus estate quietos a veces, porque se tiene que desintoxicar, tiene que salir eso de su cuerpo para que su cuerpo ya no lo pida. Entonces pasa lo mismo con el Hijo de Dios, con el cristiano, pero la diferencia es que ese hombre viejo que es reducido a cenizas, como es atado, viene siendo igual a ser desintoxicado de una sustancia, ¿no? Amén. Bueno, gloria a Dios. Siguiente punto, somos sepultados. Romanos 6:4, por favor. Ahí adelantito. Hechos Romanos 6:4 dice: si pues tenéis... Ay, no, me pasé, perdón. Estoy en Corintios. Estoy con los hermanos Corintios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repito, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Para qué somos sepultados con Él en el bautismo? Para muerte.
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire cómo la importancia también de entender que cuando nosotros nos bautizamos estamos muriendo. ¿Sí? Porque cuando uno acepta a Cristo, pues uno no entiende, ¿verdad? Uno no entiende completamente lo que uno está haciendo de entregarle su vida a Dios. Bueno, hay gente que sí, ¿no? Hay gente que sí, sobre todo, bueno, yo no quisiera clasificar gente ni decir que hay mejores cristianos que otros, pero pues muchas veces los más entregados son aquellos que Dios, ya como dice la palabra, no lo digo yo, que al que poco se le perdona, poco ama. Y al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Y luego aquellas personas que saca a Dios de los vicios, que lo saca de la mafia, que a punto de morir, lo saca de la muerte, lo saca de un cáncer, de una enfermedad terminal, de verdad, de una cosa imposible. Esa gente, ¿verdad? Cuando entiende que Dios lo sacó y se entrega a Él como que ahora yo ya no me pertenezco a mí, sino que ahora me debo a ti. Como que esa gente verdaderamente entiende que está muerto para sí. Y se entrega completamente a Dios. Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Pero pues, hay gente, porque tampoco podemos decir que todos son así. Yo no puedo generalizar. No, es que los que más se les perdonó, más aman, y los que menos se les perdona, menos aman. No, a todos se nos ha perdonado igual. Nada más que unos no lo ven así. A mí Dios no me sacó de una enfermedad, ni de las drogas, ni de un problema de muerte, ni de nada. Yo estaba pacíficamente con mi trabajo. No tenía problemas. Bueno, sí tenía los normales, ¿no? Problemillas así, chiquitillos. Pero cuando Cristo vino a mi vida, hermano, yo me quería meter a las células de mujeres. ¿Sí? El lunes, no me acuerdo qué había. Ya no me acuerdo, ya tiene tantos años. Pero el martes era célula de hombres. El miércoles había culto. El jueves, no sé qué más había. El viernes, célula de mujeres. Pues yo quería estar todos los días en la iglesia metido. Que hasta me quería, yo le digo, ir a meterme a las células de mujeres. Y decían, ¿y por qué yo no puedo entrar a las células de mujeres? Dice, porque no eres mujer, pero ¿qué tiene? No, es que van a hablar cosas dirigidas a las mujeres que son íntimas de mujeres. Bueno. Pero a veces había hermanas que hasta me querían dejar entrar ahí, nomás porque unas decían, no puede pasar. Y otras decían, sí, que pase. Pero pues sí, obviamente que no. Pero el punto es que yo quería estar todos los días en la iglesia. Bueno, pues al cabo también como era soltero, ¿va? No, yo no quería entrar por eso al culto de las mujeres. No, yo vuelvo a repetir, yo tardé 3 años, soltero. No, porque qué bárbara, mira de dónde salió la traición. De tu propia casa. No, en buen plan. O sea, yo quería estar todos los días en las actividades de la iglesia. Que una vez no me percaté de que lo que yo estaba queriendo hacer, ¿verdad? De ir a escuchar la palabra de Dios al culto de mujeres. O sea, en realidad fue, aunque usted no lo crea, no me importa, ahí está Dios, ¿verdad? Una inocencia de cuando uno ya está enamorado de Dios, fíjese cómo pierde uno ¿Y ahora la gente que yo veo que le pone pretextos para venir a la iglesia, no la entiendo. Digo, no sé, no me cabe en mi cabeza que ponen un pretexto para faltar. Entonces, el punto es que no toda la gente que fue salvada de cosas graves
ama más a Dios. A todos nos da la misma capacidad, porque a todos nos perdona igual, nos perdona millones y billones de pecados y de cosas malas. Solo que el problema es que algunos se sienten que eran buenas personas y que cuando vinieron a Cristo ya nada más necesitaban una limpiadita, una pasadita. Y por eso aman menos. Porque es que yo no era tan mala persona. Ahora qué bueno que ahora que conozco a Cristo ya soy mejor. Santo. Entonces esa gente no tiene la capacidad de entender, de discernir, de comprender, ¿verdad? Que nosotros somos, ¿qué? Sepultados juntamente con Él. Para muerte, para que ya no vivamos nosotros, para nosotros, como dice, es Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, bueno, ¿cómo? Hermano, tú lo sabes mejor que yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ay, tantito. ¿Cuál? Ya dijera el hermano Joel, ando oxidado, ando empolvado con los versículos de memoria. Pero eso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces así, nosotros somos sepultados con Cristo. Cristo murió por nosotros, por eso nosotros ahora cuando somos bautizados debemos de morir por Él. Y vivir para Él. Pero, dijera Eugenio Derbez, que alguien me explique. Que alguien me explique por qué. Cada quien, ¿verdad? Yo cuando digo, mejor me quedo callado para no maldecirlos. Ya los iba yo a mandar a la tribulación. Ok, pero no. Que Dios nos tenga por dignos en su misericordia. Amén. Pero luego digo, pero si no, yo no culpo a Dios. Bueno, cada quien, ¿verdad? La salvación es personal. Entonces, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Este texto nos enseña que todos deben morir para regresar a la tierra de donde fueron tomados, ¿sí? Por el Señor, pero el Señor dejó el bautismo para hacernos uno con Jesucristo en su muerte y también en su resurrección. O sea, nos bautizamos para hacernos uno en su muerte, pero así como Él resucitó, también nosotros podamos resucitar por el bautismo, ¿verdad? Quiero hacer otra breve pausa ahí. Y ahí está el punto crucial del por qué, si una persona muere sin haberse bautizado, si una persona muere sin haberse bautizado, si en el bautismo somos muertos juntamente con Él, partícipes de su muerte y de su resurrección, entonces, ¿cómo le vamos a hacer si nos morimos? Yo me incluyo, pero yo ya estoy bautizado, ¿no? Hasta hay un pastor que me quiere volver a bautizar. Pero, ¿cómo vamos a resucitar? Si el bautismo es ¿para qué? Para participar de su muerte y de su resurrección. Entonces, surgen preguntas que no voy a contestar porque no me voy a hacer yo mismo las preguntas. Pero habría que hacerse este tipo de preguntas, de las cuales
no vamos a hablar, porque es doctrina básica, y también porque no creo que no esté apto para contestarlas, pero surgen muchas interrogantes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las gentes que se mueren sin bautizarse? Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Bueno, y dice, cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado juntamente con Jesucristo, de tal forma que como consecuencia ya no buscamos practicar el pecado, y cuando somos levantados, resucitamos juntamente con Él. Hablando de estos puntos, hablando de todos los puntos, porque ya nomás faltan dos, perdón, no es cierto, buena conciencia, ajá, no es cierto, faltan 4, yo creyendo que tengo un montón de tiempo. Hablando de estos puntos, la otra vez me comentaba la pastora de un caso, una persona que no la quisieron bautizar, porque vivía en unión libre, y ella se quería bautizar, y ella vivía en unión libre, y aparte su pareja no era cristiano. Entonces le dijeron, no, mira, vas y arreglas tu chiquero, y luego vienes y te bautizas. A lo que la chica o chico que era, pues no, dejó de ir a ese lugar. Y cuando me comentó la pastora, y yo ya he leído la doctrina varias veces, y además la acababa yo de dar, y cuando me dijo, me quedé así en shock. O sea, porque al principio dije, no, pues igual y yo hubiera hecho lo mismo. Dije, no, pues que sí está difícil. Pero después agarré y dije, ¿verdad? Porque mire, uno trae tan arraigado la religiosidad o lo malo la mala doctrina que alguien te sembró, ajá. Que dije, no, pero si la doctrina aquí es bien clara. Se bautiza. Es liberada del viejo hombre, es perdonada, es sepultada, muere, le son abiertos los ojitos. ¿Lo va a dejar? ¿O va a orar por él para que se convierta y le va a dar un plazo, ¿no? Pero no, esa persona, el problema es que dejó de congregarse. Y esperemos que no se pierda y que vuelva. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que finalmente terminó separándose, porque esa persona Dios la dejó de él. Pero ahí es cuando nosotros privamos a las personas, cuando no tenemos derecho, cuando los únicos requisitos es, ¿qué? ¿Tener fe? Creer, no. ¿Tener fe? Bueno, aunque sí dice el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero cuando dice creyere, pues implica tener fe en lo que le están diciendo, porque el único tuvo fe en la instrucción que le estaban dando, ¿no? Entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, prácticamente el único requisito es tener fe y pedirlo. Entonces esa persona lo pidió y hubiera sido diferente. Dios le hubiera dado la oportunidad de verdad de ella abrir los ojos y dejarlo en vez de que, o dejarla en lugar de que la otra persona se fuera. O habría sido diferente. Y esperemos que no se pierda, todavía hay oportunidad. Y ella se podría consagrar más por el bautismo. Pero como ni siquiera sabemos, como la Santa Cena, ni siquiera sabemos el potencial que tiene la Santa Cena, ni el bautismo, nos atrevemos a negarlo. Tremendo, ¿sí? Pero fíjese, yo lo pensé y dije,
Primero dije como que no estuvo bien y después dije, no. O sea, fue un choque ahí, una guerra en mi cabeza. Pero le quiero decir algo. Le quiero decir algo, le voy a decir algo. Antes de este repaso de doctrina, yo creo que con toda la doctrina, creo que habría hecho lo mismo. Pero de aquí que nosotros tenemos que escudriñar, o sea, ¿sí? Y desmenuzar bien hasta la doctrina para abrir mal los ojos. Pues nosotros podemos recibir la doctrina 10 veces y no entenderla. Cuando, ¿verdad? Me comenta este caso, después dije, no, pues no, estás mal, Abrancito. Sí, hay que bautizarla, ¿verdad? Se le perdonan los pecados, es libre de la esclavitud, se le debilita el hombre viejo, es sepultada y resucitada con Cristo. Y además, vamos al siguiente punto, que es, resucitamos para andar en novedad de vida. Colosenses 2:12. Y porque además en el bautismo, después del bautismo, se le va a dar una buena conciencia. El siguiente punto después de resucitar a novedad de vida es buena conciencia. ¿Sí recuerda ese punto? Que antes no teníamos conciencia del bien y del mal. Una vez que somos bautizados empezamos a tener ¿qué? La conciencia de lo que verdaderamente está bien y lo que está mal. Aunque alguien diga, yo como que ya me bauticé y no, como que no. Eso es lo que usted dice. Pero ya lo tiene dentro de sí. Pero cuando se consagre, Dios se lo va a dar. Más que deje de andar viendo novelas coreanas, ¿verdad? Bueno, y hasta novelas cristianas luego vemos. Ponle, ya son las 8, ya va a pasar mi novela cristiana. ¿Cómo se llama? Josué. En el 9. Perdón, hermano, no sienta ofendido. Véala. Resucitamos para andar en novedad de vida. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La palabra, espérame tantito. El 13 hay que leer el 13 también, porque ahí no habla claramente de la novedad de vida. Y en el 13 tampoco, pero habla de vida. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Entonces nos dio vida. Entonces, cuando nosotros resucitamos, ¿verdad? Del bautismo, de la muerte y de la resurrección, empezamos una nueva vida. Diga conmigo, nueva vida. Sí, entonces entramos en una novedad de vida. La palabra resucitar tiene su origen en la raíz griega sunegeiro, que significa levantar juntamente con, en este caso con Cristo, y se utiliza de la resurrección espiritual del creyente con Cristo. O sea, estamos resucitando, fíjese cómo estamos resucitando. Cuando aceptamos a Cristo, viene y le da vida a nuestro espíritu, ¿verdad? Pero cómo en el bautismo se culmina esa novedad de vida. ¿Sí? Ya aceptamos a Cristo, ya tenemos vida en nuestro espíritu, pero somos bautizados y digamos que como alguien ya compra un yogur o algo que tiene sello en el supermercado, usted lo compra ya es suyo, aceptó a Cristo ya es suyo, pero cuando ya le quita el sello, ya comienza, ¿no? Como una película o algo original, ya lo compró ya es suyo, pero cuando ya le quita el sello, ahí comienza. No, entonces lo mismo en el bautismo, ya comienza nuestra novedad de vida. Amén. Entonces le estaba yo diciendo, cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice, tenía un cuerpo espiritual. Cuando somos levantados de las aguas del bautismo, resucitamos juntamente con Él y somos cambiados
para caminar en novedad de vida. Amén. Amén. Porque dice, de la misma forma, cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo espiritual. Entonces, por eso es necesario el bautismo, para tener un cuerpo espiritual. Quizás esto usted todavía no lo entienda, hermano, pero vamos a hablar. Aunque ya lo dimos, pero yo sé que estoy casi seguro que no lo ha entendido así. Pero Cristo tenía un cuerpo espiritual cuando resucitó. ¿Podía atravesar paredes? ¿Sí o no? ¿Y podía comer? ¿Sí o no? ¿Y tenía carne? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tenía huesos? Sí. ¿Y tenía sangre? No. No tenía sangre. Solo tenía carne y huesos y era espíritu. Y podía, ¿sí? Es que grábeselo porque viene el tema de los cuerpos. Y ahí sí se va a tener que poner bien más pilas. Porque Cristo cuando resucitó tenía cuerpo espiritual, pero todavía no estaba glorificado. Entonces todavía hay cuerpo celestial y todavía hay cuerpo glorificado. Y hay más cuerpos, pero ahorita no le quiero hacer bolas. Nada más quiero que lo guarde en su corazón esto. Amén. Bueno, entonces resucitamos para novedad de vida. Siguiente punto, buena conciencia. Primera de Pedro 3:21. Cuando lo tenga me dice amén. Si no, oiga cómo va. 3:21, ¿verdad? Le dije. Ah, caray. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿verdad? Con la aspiración de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. El diccionario Vine dice que regenerar es destacar el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Y la palabra conciencia se traduce del griego suneidesis, que significa uno conociendo con, el testimonio dado de la propia conducta de la conciencia. Es decir, conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que se considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo. ¿Y qué pasaba cuando no teníamos a Cristo? A lo bueno y a lo malo llamábamos bueno y a lo bueno llamábamos malo. Pero cuando somos bautizados, se nos es regenerada la conciencia para poder identificar verdaderamente lo que es bueno y malo. ¿Verdad? Yo estoy... No quiero ya hablar, mejor. Antes de llegar al moralmente bueno, ¿sí? Condenando lo malo, así impulsando a hacer lo primero, que es lo bueno, y evitar lo último, que es lo malo. Antes de llegar al Señor, nuestra conciencia estaba llena de pecado, de tal manera que aunque su función era redarguir, cuando cometíamos pecado, muchas veces no lo hacía la conciencia, ¿verdad? Por lo mismo. Pero en el momento que llegamos al Señor, obtenemos una conciencia neutra. Una conciencia neutra que distingue lo bueno o malo. Y luego en el bautismo obtenemos una buena conciencia, ¿sí? Sin bautismo tenemos una conciencia neutra. Con bautismo podemos tener una conciencia ¿qué? Buena, ¿no? Una conciencia de lo que es bueno y malo. Ah, pastor, ¿y usted de dónde saca eso? A ver si yo le pregunto ahorita, ¿cómo sustentamos eso? Bíblicamente. No, que te diga un religioso, usted está mal. Porque a mí, mi pastor, que le enseñó mi pastor, y que su pastor le enseñó su pastor, y que viene de las iglesias más antiguas de Antica, dicen que en el momento que tú aceptas a Cristo, ya tienes buena conciencia. ¿Cómo le refutamos eso, hermano? A ver, dígame. Pero rápido, porque si no, no. Hermano, ponga atención aquí. A ver, porque ya vi que ninguno de los dos me pudo contestar. Es muy fácil, porque ahí lo dice Pedro. Primera de Pedro 3:21, dice por medio del bautismo.
Ya lo leímos, 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Pero ¿cómo comienza el versículo? El bautismo que corresponde, ¿sí? ¿Y cómo termina el versículo? Por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es el bautismo? Muerte y resurrección. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿qué? Antes de Cristo, mala conciencia. Aceptando a Cristo tenemos una conciencia neutra, pero solamente podemos tener una conciencia o la aspiración de una buena conciencia una vez bautizados. Lo está diciendo ese versículo, ¿sí o no? Bueno, si no lo tiene, si nada más me dijo que sí por decirme que sí, bueno, analícelo en su casa. Otra cosa que podemos hacer es analizar ese versículo en varias versiones. Y nos vamos a dar cuenta que sin el bautismo, la conciencia solo es neutra. Amén. Es que, hermano, es importante que, para eso estamos haciendo el repaso de doctrina, para que las bases queden cimentadas en nuestro corazón, no nada más en el conocimiento. Amén. Sale. Inciso H, participar de la resurrección, Romanos 6:3. Pareciera lo mismo, ¿verdad? Participar de su muerte, pero pues son dos puntos diferentes. Participar de su muerte y participar de su resurrección. Hace ratito vimos participar de su muerte. Ahora vamos a ver participar de su resurrección. Dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, dice el 4, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y mire cómo este versículo dice, mejor este versículo dice claramente vida nueva, ¿verdad? Entonces, en este pasaje la palabra resurrección proviene del griego anastasis, que significa un levantamiento, ¿sí? En la otra, resurrección era sunejeiro, pero en esta, ¿sí? Dice anastasis, tarea para la pastora y para el hermano Joel, tarea, sacar la diferencia entre sunejeiro y anastasis, por favor, ¿sale? En este pasaje la palabra resurrección proviene del griego anastasis, que significa un levantamiento. Del griego GET 386, ana, que quiere decir arriba, y histemi, poner en pie. Por lo que por medio del bautismo en agua tenemos derecho a participar de la resurrección. Cuando nos bautizamos estamos mostrando obediencia y amor al Señor, porque cumplimos una ordenanza que Él ha dejado. Por eso es necesario que cada creyente lo haga, para que al mismo tiempo de obedecer obtenga cada uno de sus beneficios. ¿Sale? Entonces, próxima semana me dicen la diferencia entre anastasis del griego G386 y del resucitar sunejeiro del griego 4891. Amén. Y yo también voy a hacer esa tarea. Termino. Entrar en el reino. Juan 3:5. Fíjese, es muy importante. Ya acabamos, ¿eh? Ya nada más así ya. Juan 3:5. ¿Qué dice Juan 3? Bien fácil. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se da cuenta la importancia del bautismo. No puede entrar. Y una vez bautizados, es como el versículo que dice que nos dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? Es como ese versículo. Una vez que somos bautizados, se nos da el poder para entrar, la autoridad para entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús enseñó a Nicodemo respecto al nuevo nacimiento, y dentro de la enseñanza le dijo que si no nacía de agua
refiriéndose al bautismo en agua, no entraría en el reino de Dios. Es decir, que el bautismo en agua es la llave o requisito previo para poder entrar en el reino de Dios. No quiere decir que el bautismo nos mete al reino de Dios, pero es la llave para llegar a. Ahora, que precisamente por eso es que se trata de bautizar a los, ¿cómo se llaman los que están a punto de morir? A los terminales, ¿verdad? O a los desahuciados, que acepten a Cristo y que se bauticen antes de que fallezcan, para que no tengan estorbo para entrar en el reino de Dios. Amén. Conclusión: ciertamente el bautismo en agua es la forma por medio de la cual nos hacemos uno en la muerte y resurrección del Señor. Es la primera ministración luego de convertirnos al Señor, y su efecto es directo al alma, porque actúa en contra del pecado y sus consecuencias, dándonos la oportunidad de nacer a novedad de vida, sabiendo que después de crecer y luego bautizarse, nos hará salvos. Y el que nazca del agua y del Espíritu podrá entrar en el reino de Dios. ¿Verdad? Ahí ya tiene un poquito más ganada la entrada al reino de Dios, ¿no? El que nace del agua y del Espíritu. Pero la primera es nacer del agua. La segunda más importante, nacer en el Espíritu. Entonces imagínense los que ahí ya tenemos una pista de quién se pudiera quedar si no es bautizado en el Espíritu. Lo más seguro que se queda. Santo. Ese no es el tema, ¿verdad? Pero es que van a decir, ay, pastor, qué bien joroba con los que se van a ir y con los que se van a quedar. Hermano, Cristo está a punto de venir y usted, ay, ya iba a decir una grosería. Pues sí, grosería y no, y usted anda en la lela. Con todo respeto, porque el de la lela, pues que se ponga el saco, y el que no, pues no. Es que, hermanos, viene Cristo, está a punto de venir Cristo, y mucha gente, ya lo dije, anda en la lela, con todo respeto. Con todo respeto. Y hasta con amor, con desesperación de que usted se salve. Cuando yo los veo que, ay, Dios mío, en vez de venir al culto, andan en las palomitas. Pues, que Dios tenga misericordia, amén. Andan yendo al circo a ver la talla de hermanos, a ver a Mario Bros. No, si es que no es pecado, vaya al circo, pero no en el día del culto. No es pecado, vaya a ver a Mario Bros, pero no en el día del culto. ¿No? Bueno, que el Señor le bendiga. Nos vemos en la próxima cápsula de repaso de doctrina. Esperamos no haber ofendido a nadie. Repito que es con todo respeto y amor. Pues ya, pastor, pero qué amor. Hermano, yo con amor le daba unas... No es cierto. A veces uno se desespera que la gente no entiende, pero que el Señor tenga misericordia para que uno no tenga que andar hablando de esta manera. Pero aunque yo le hablara de una manera, hermano, yo no puedo convencerle. De verdad que solamente el amor de Dios le puede convencer de buscarle más. Entonces, pues eso es lo que le deseo a aquellas personas que andan en la distracción. Que el Señor le permita tener más amor para dárselo a Él. Y pues que busque a Dios, porque Cristo está por venir. Y una vez viniendo, ya no hay para atrás. Una vez viniendo, ya no hay oportunidad, ya no hay. Se acabó el tiempo de la gracia. Y empieza el del tormento. Uno no quiere ofender, uno quiere librarlo del mal. Hermano, déjese. Que Dios le bendiga.